Seguimos con Directo al Punto con Luis Disla por Latinísima. Aquí hablamos todos. Hola y buenas a todos. Aquí bienvenidos a Directo al Punto con Luis Disla. Hoy tengo un show muy especial porque para mí tengo una persona que es histórica. Estoy seguro que cuando escuchen quién es, todos vamos a aprender mucho hoy. Mi invitado hoy, Carlos Oliva. ¿Cómo estás? Muchas gracias, caballero. Oye, Carlos, para mí... Lo histórico es por viejo, porque... No, por toda la información que tienes. No, viejo no. Todavía está joven y mira, está fuerte, ven. Gracias, sí. Muchas gracias. Carlos, primero que todo, tú eres cantante, compositor, y músico, productor. O sea, tiene todos esos méritos. De todo. Y estás en este negocio hace un paquetón de tiempo. Sí. Tú, muchos años. Yo sé que naciste en Isla de Cuba. En Cuba, en Santi Espíritu. Santi Espíritu. Llegaste aquí en los 60, ¿verdad? En el 61 llegué. 61, aquí que tiene mucho tiempo. Ya yo tenía 17, 18 años cuando llegaste aquí. ¿Y hacías cosas musicales allá ya? Siempre fui aficionado a la música. O sea, siempre te interesó. Fui aficionado, sí. Sí. Yo me aprendía las canciones, no solamente la letra y la melodía, sino me aprendía los arreglos de la orquesta. Wow. Yo me sabía todos los tumbados de Benny Moré. Te sabía todas las líneas. Me sabía todas las líneas de los saxofones, todos. Y cuando las orquestas iban a Santi Espíritu, a mi pueblo, yo iba a los bailes y le pedía al tipo que me dejara tocar la campana. Y yo, Blanquito, este sabe bien. O sea, que te envolvía. Sí. Oye, qué bien, qué bien. Sí. Inventaba todas esas cosas, muchachos, como no, me encantaba. Siempre me gustó la música, siempre. Y me aprendía todas esas cosas. Y al salir de Cuba, pues me dediqué a eso. Muy Tuve bien. el placer de trabajar con el maestro Julio Gutiérrez. Te iba a preguntar de eso. Genio. Sí, yo quiero... Oye, ¿cómo fue esa experiencia? No quiero adelantarme a tu pregunta. Porque... ¿Cómo fue esa experiencia? Cuando yo vi Julio Gutiérrez, en La Vida y Amores, yo dije, inolvidable, el Llanto de Luna. Oye, ¿cómo fue esa experiencia? Mira, aquí yo cuando empecé en esto, empezamos a formar un cuarteto vocal con Roberto Lozano, Willy Chirino, Héctor Fernández y yo. Okay. Robertico era el pianista y hacíamos el cuarteto. Tipo Meme Solís, tipo una onda de esa, de la época esa, ¿no? Sí. En el año 62, 63, por ahí. Y estábamos ensayando, montando unos temas, y entonces Julio tenía la banda en el Fontainebleau, en el Hotel Fontainebleau. Okay. Y la banda habían comprado casas aquí y todo, ya llevaba mucho tiempo aquí en Miami. Okay. Entonces Julio quería regresar a Nueva York. Y le dijo a la banda, nos vamos a Nueva York. Y no, todo el mundo. Johnny Rojas era uno de los el cantante de Julio era Johnny Rojas. Wow. Y todo el mundo, no, nosotros no podemos ir para Nueva York. Entonces Julio empezó a buscar otros músicos y nos encontraba a nosotros, el cuarteto. ¿Se quieren ir para Nueva York? Nos fuimos. Por eso que leí en tu información que tú viviste en Nueva York un tiempo. Ajá, sí, viví en Nueva York hasta el 68. Ok. Sí. Y eso fue que con Julio. Ahora entiendo por qué te fuiste a Nueva York. Tocando en un restaurante que se llamaba El Torero. Y los lunes eran lunes de descarga. Okay. Entonces ahí iba Machito. Tengo fotografías con Machito, con Miguelito Valdés, con Vicentico, bueno, una cantidad de La Lupe. Todo el mundo. Iban a descargar a los lunes. Sí. Nadie trabajaba los lunes. Qué pena que en esos tiempos nadie tenía esos teléfonos de hoy en día. Muchachos. Oye, hubieran hecho videos. Qué bien. Sí. Qué bien. Bueno, una de las cosas que quiero que me cuentes, el sonido de Miami, como le llaman. Sé que tú estuviste envuelto en todo eso. Quiero que me cuentes cómo eso se elaboró, cómo llegó hasta lo que tenemos hoy en día. Bueno, todas estas cosas pasan a veces, no son premeditadas, tú sabes. Sí, la mayoría sí. La vida te va llevando por cosas. Me ha pasado con 20,000 éxitos que yo he tenido, que la vida me los ha dado. Pero en este caso, estando en Nueva York, teníamos un trío, después que me separé de Julio, con Robertico Lozano y Eddie Elmer, formamos un trío allá en Nueva York, y entonces nos contrataron para venir a abrir un restaurante aquí en Miami Beach, el Forge. Okay. Un restaurante muy elegante, muy clásico. El dueño era muy amigo de nosotros, tenía otros lugares aquí. Y vinimos a Miami. Entonces, en el Forge, la clientela era una clientela
judía americana, gente muy rica, ¿no? Okay. Entonces, nosotros, los cubanos que estábamos ahí, atrás de la barra, en un huequito que había, y ahí estuvimos, cuando estábamos en eso, no quería, el público, teníamos miedo de que el público se nos fuera a ir, y el dueño me dijo, oye, ten cuidado, que se me va la clientela, es lo que estaban esperando para pasar al restaurante. Entonces empezamos a mezclar canciones americanas, de Fifth Dimension, de Stevie Wonder y esas cosas, cantándolas con acento en inglés, pero poniéndole el ritmito. Yo tocaba la batería en esa época ya, y entonces poniéndole el ritmito latino y qué sé yo, y así empezamos a fusionar la cuestión, y así fue como empezó el sonido de Miami. Luego, Chirino se incorporó con este mismo sonido, y otros grupos que empezaron a tocar. La juventud de Miami en esa época empezaba ya a hablar inglés, empezaban a ir a la universidad, las novias eran americanas, se fue mezclando, las culturas se fueron mezclando poco a poco, ¿no? Y el sonido y el grupito de nosotros les gustaba mucho a la gente porque hacíamos cosas americanas y con el saborcito, con el sabor latino. Oye, y entonces se llenaba aquello, y entonces el dueño dice, esta gente, y aquello se empezó a llenar de cubanos, y se empezó a poner malo, vamos a decirlo, como decimos nosotros. Sí. Se empezó, cuando los lugares se llenan demasiado, ya no se pueden controlar. Entonces el dueño compró otro lugar que le llamó My Other Place en Coconut Grove, y nos pasó para My Other Place. Y al ir para My Other Place, todo el mundo le quedaba más cómodo porque no tenía que ir a Miami Beach. Y fueron para My Other Place, y aquello estaba empaquetado. De allí nos fuimos a otros lugares y formamos el Don Quijote y una serie de lugares, y seguimos con nuestra tradición de mezclar la música latina. Y buena idea, oíste. En ese momento tenía que haber sido algo revolucionario, ¿verdad? Sí. Habían orquestas aquí, por ejemplo, el Conjunto Universal seguía su tradición de música cubana. Típica, los Jóvenes del Hierro, Eduardo Aguirre con la charanga típica tropical. Tú sabes, entonces, eso seguía por su lado, pero nosotros tocábamos en nightclubs y la gente iban a comer y iban a bailar, y era otra cosa, era otro sistema. Y la cosa pegó, y entonces empezamos a grabar cosas y funcionó. Sí, funcionó, que todavía está hoy en día. Pero pasó porque tenía que pasar. Sí. Ya veo que no fue como que nada se sentaron, sino salió algo de ahí. Ajá, exactamente. Sí. No fue por el propósito de que vamos a inventar, vamos a mezclar esto con esto, a ver qué pasa, vamos a grabar esto. No. Sí. Muy bien. El público requería eso. Y así fue. Así fue. Yo sé que aquí en Miami tú eres muy querido. Sí, porque tienes hasta una calle, ¿verdad? Sí, a tu nombre. ¿Dónde es la calle? La calle está en el borde de Hialeah con Miami Lakes, en la 138. Es un par de cuadras. Sí, creo pero eso es importantísimo. Carlos Oliva Way. Eso es un reconocimiento. Un orgullo para mí. Eso es un reconocimiento muy importante. Sí, o sea, ahí te están tomando en cuenta. Muy bien. Eso me encantó siempre. Sí. Tú tienes varios éxitos, porque yo lo he escuchado, pero me gustaría que el público supiera algunos de ellos y cómo surgieron esos éxitos. Como te dije anteriormente, las cosas pasan porque tienen que pasar. O sea, el primer éxito que tuvimos fue Glorioso San Antonio. Un tema brasilero de los hermanos Antonio Carlos y Yocafi, que escribieron Usted Abusó, y unos tipos muy populares en Brasil. Y la compañía de discos que nos estaba grabando a nosotros, el director de la compañía, Tomás Fundora, escribía para la revista Record World. Que era una columna. Una columna latina. Era la competencia de Billboard. Wow. Y entonces a las compañías de discos le mandaban muchos discos a Tomás para que le escribiera los liners, como decíamos nosotros. Exacto, sí. Entonces yo iba allá y Tomás tenía muchos discos pegados a la pared, así, en el suelo. Y yo me ponía a mirar los discos y me encontré con ese disco de Antonio Carlos y Yocafi, con el disco de Glorioso San Antonio. Y como yo había sido muy católico, muy mezclado con la religión. Sí, dijiste que casi era. Sí, casi salí de Cuba con una visa para seminarista y todo eso. Sí. Bueno,
Ahí me encontré con esta canción que empezaba con unas campanas, era como una procesión, y me llamó la atención. Y entonces dije, vamos a poner un ritmito a esto. No, y pero buena idea. Hicimos Glorioso San Antonio, y Glorioso San Antonio pegó inmediatamente. Ahí fue que se abrió la puerta. Abrió las puertas, sí. Hicimos gira por toda Latinoamérica, fuimos a Europa. Y luego cuando ya yo me cansé un poco del viaje y la cosa, entonces cuando regresé empecé a producir, dije, aquí hay otros grupos que tienen derecho a hacer lo que yo acabo de hacer, ¿no? Claro. Y entonces grabé el grupo Clouds, William Sánchez, que estaba con la charanga, con los Bam Bam, sí. Se había separado de los Bam Bam y estaba aquí en Miami, y entonces le grabé un disco, le pusimos Charanga Sánchez, Okay. Hicimos unas cosas tipo Bam Bam, sí. Y fuimos inventando, siempre creando, ¿no? Y en eso tropiezo con Emilio Estefan, Okay. y Emilio me dice, Carlos, yo quiero grabar. Y dije, déjame hablar con la compañía de discos mía, a ver si... Y me dijeron, sí, si tú lo produces, vamos a grabarlo. Muy bien. Y entraron Gloria y Mercy, su prima, Sí. que eran entraron a cantar con el grupo, y a mí me llamó la atención mucho eso. Entonces, ya no se podía, ellos se llamaban Le Miami Latin Boys. Okay. Y entonces decidimos, teníamos que cambiar el nombre porque eran dos mujeres ya. Sí, como que no iba, ¿verdad? no pegaban los boys. Sí. Entonces le pusieron Miami Sound Machine. Oye, qué Y bien. grabamos los primeros temas, y yo imagínate, yo como estaba pegado, yo llegaba al radio con un disco y me decía, Carlos, ven para acá, Sí. y entra, y Cuando siéntate. tienes ese poder, claro. Tenía mucha influencia en eso. Y entonces entramos con un tema de Luis Serrano y Raúl Murciano, que era el pianista y el bajista de Sound Machine, y el tema se llamaba Renacer. Okay. Un vacío, un gran dolor, me dejó Sí, de un gran dolor, eso es muy lindo el tema. Y el tema se reventó y pegó. Okay. El radio, Betty Pino, me acuerdo que lo tocaba constantemente, y todo el mundo. Y así surgió Miami Sound Machine. Después yo le produje los 3 primeros álbums. Hicimos uno en inglés. Que ¿Ya no- ahí se llamaba Miami Sound Machine? Sí, le cambiamos Ok, el nombre cuando estaban ellas dos cantando. Ok. Mercy y Gloria eran primas. Ok. Mercy falleció, en paz descanse. Oh. Y luego Emilio estaba al frente del grupo y se quedó con Gloria sola, y la lanzó como Gloria Estefan. Como solista. Y el nombre de Miami Sound Machine fue desapareciendo poco a poco. Ok. En esa época, Emilio me pidió que si yo quería ser el manager oficial del grupo, pero que tenía que dejar los sobrinos del juez, aunque yo había puesto los sobrinos del juez en un descanso. Sí. Le dije, no, yo no voy a dejar mis sobrinos. A los que no saben, Los Sobrinos del Juez es tu grupo. Ese es el nombre del grupo. Sí. Que ahorita vamos a hablar de eso porque quiero saber de dónde salió el nombre ok, de eso. ok. Sí. Quiere decir Entonces, que él quería que tú fueras management. ajá, sí. Aunque yo era, básicamente, fui el productor y el manager, yo lo buqueaba en Calle 8. Yo tengo los contratos guardados ahí. Muchacho. Es la historia de la vida, lo que ha ido pasando los años, Sí, ¿no? sí, cómo evolucionan las cosas. Sí, claro que sí. Pero bueno, así fue que después Emilio se quedó con el grupo y siguió adelante, firmó un contrato con Columbia, Ok. Columbia Records, que después fue Sony, y esa compañía tenía el poder de Claro. meterlo en el mercado americano, cosa que el disco en inglés que hicimos con ellos no pasó porque Fundora no tenía esa fuerza Sí, de compañía de discos. presupuesto. El presupuesto, el Claro. billete, lo que estábamos hablando Sí, ahorita. porque es que yo en este programa yo sigo diciéndole a las personas que la música es un negocio, claro, es un negocio. Es un negocio como cualquier otro. ¿Qué pasa? Que si tú tienes un proyecto y no tienes los fondos o el presupuesto para promover, es tristeza, pero a veces cosas muy buenas no llegan donde pueden llegar. Exactamente. Sí. ¿Sí? Entonces, la Sony lanza a Miami Sound Machine con el tema de conga. Wow, Que es otra, ya eso es sonido Ahí. de Miami, una Sí. conga, pero con Sí. un sabor americano. Y ya se la y en identifica el inglés, sonido, la letra claro. en inglés. Entonces,
eso reventó, imagínate, y con el poder de la Sony en aquel momento, Claro, ¿no? se fue. Mercadeo Y- bueno, buena promoción, claro. Y Emilio, que es muy inteligente con su negocio, Sí, lo llevó por donde tenía que llevarlo. muy bien. Y Sí, no, hizo un triunfó. trabajo extraordinario. Yo seguí con mi bobería con los sobrinos del juez. Sí, sí, sí. Y seguimos tocando y guarachando, como he estado haciendo. ¿Eh? Ahora vamos a hablar de eso. ¿Por qué se llama Los Sobrinos del Juez? Bueno, en Nueva York, en aquella época Sammy Davis Jr. estaba en un programa de televisión que se llamaba Laugh-In. Un programa muy Yo me simpático. acuerdo, me acuerdo, de Laugh-In, yeah. Laugh-In. Y entonces Sammy salía y decía, here comes the judge, here comes the judge, here comes the judge. Y entonces de ahí Ya. le íbamos a poner al trío los sobrinos. Pero los sobrinos de quién? Entonces, los sobrinos del juez. Del juez. Y de Judge's sí. Nephews. El nombre se lo pusimos en inglés primero, fíjate. Ah, mira eso. Sí, fue Judge's Nephews. Judge's Nephews. Al venir a Miami, que estábamos ahí en el Forge, es que empezamos a hacer, los cubanos nos decían los nephews. Porque Judges era muy difícil decirlo. Ya. Los nephews, y entonces después fue modificándose la cosa y se convirtió en los sobrinos del juez. Ok, ve, eso es excelente que lo aclaraste. Porque ¿será que uno de los tíos tuyos eso yo Hay pensaba? mucha gente. Después conocimos un juez que nos iba a ver allí, un americano, italiano, el Judge Di Gross. Ok. Me acuerdo de su apellido. El Judge Di Gross decía que nosotros éramos los sobrinos del... Exacto. Y él era juez. Él era juez, los sobrinos del juez. Quiero acordarle al público que estamos en Latinísima, así se llama la aplicación, y nos puede escuchar por Euforia, Roku, Fire, YouTube, Ajá. claro, y cualquier persona que se quiera comunicar conmigo en Instagram, Luis Disla Oficial en Instagram. Y Carlos, si tú quieres dar tu información, No, yo estoy... Tú eres- estoy en Miami. Carlos, y esto lo estoy diciendo sin mentira, Carlos aquí en Miami es Mr. Miami, en serio. Gracias, Yo tengo muchas varios gracias. amigos, como te había dicho, que trabajan contigo y siempre han hablado de ti de una manera, oye, de Los una muchachos, manera sí. increíble, en todos los sentidos. Porque la mayoría de la gente, el que vive de la música, nuestra queja casi siempre, aunque tú no creas, es dos cosas. Que nos ponen a trabajar mucho y nos pagan malo. Ajá. En serio. Sí. Pero de ti. Y esto te lo estoy diciendo en cámara. Ay, Dios. Los muchachos me dicen que tú eres el mejor que paga y siempre estás ahí. O sea, eso es una admiración, mano. Sí, En este negocio. Y esa era una de las razones por las cuales he mantenido la banda con los mismos músicos, básicamente. Sí, eso sí lo sé. Perdí a mi director musical hace 2 años, Camilo Valencia. Sí. Que, Gran músico. Gran músico, Sí. un arreglista increíble. Todo el sello, el concepto del sonido de Miami lo tenía bien asimilado. Es más, que él era parte del sonido de Miami, Camilo. Ok. Y Richard Bravo, Sí, sí. el baterista, Sí. que después hicieron un álbum de jazz Sí, sí. muy bueno que se llama Made in Miami. Sí. Ganaron un Grammy. Claro. Increíble. Increíble. Sí, sí, sí. Pero como líder, esa, tu reputación es una cosa, mira, arriba de todo el que yo conozco, casi. Tú sabes. Ahora, Gracias, ¿qué gracias, estás haciendo gracias. últimamente? ¿Estás haciendo qué tipo de Bueno, trabajo? estoy componiendo. Estoy ahora después que Camilo falleció, Sí. estoy más tranquilo y estoy un poco más triste, pero quiero renovar mi actividad. Ok. Y estoy componiendo, tengo unos cuantos temas ya escritos y algunos que ya están grabados, tengo que poner las voces y seguir luchando. ¿verdad? Tú antes tenías un estudio allá en Miami Lakes, pero Lo vendí. ¿Y ahora dónde- lo tienes en otro sitio? No. Ya. Cuando empezó la tecnología, empezó a modificarnos el sistema de vida de los estudios de grabación y las cosas. Cambiamos, decidí vender el estudio, porque todo el mundo tenía estudio en su casa. Y tú sabes. eso sí es verdad. Sí. Eso me di cuenta cuando yo llegué aquí a la Florida, que en Nueva York nadie tenía estudio. Ajá. Todos teníamos que ir a los estudios grandes a grabar. Ajá. Cuando llegué aquí, todo el mundo en su casa tenía un pequeño setup y ya veo. Ajá. Es otra Sí, cosa, sí, hay sí. que hacer su esquinita. Sí, Yo sí. yo cogí personalmente el garaje de mi casa y lo hice un estudio. Ajá. Pero eso me di cuenta, eso fue cuando llegué aquí. Sí, sí. En Nueva York no. Ya cuando yo tenía el estudio,
Antes cuando se grababa grababas con la orquesta completa. Exacto. Y ya después se empezó a hacer por ya lo que se graba es canal por canal, la persona está en su casa. Bueno, se hacen muchas grabaciones que tú ni ves los músicos. Exactamente, sí, O sea, sí, sí. tú mandas los files, ellos llegan atrás. Bueno, así eran últimamente las últimas cosas que se hacían. Camilo le mandaba los tracks por ejemplo, a Jorge Doval, el trombonista, Sí, claro. y Dovalito le ponía el trombón y se lo mandaba a Julito Díaz, y Julito Díaz le ponía la trompeta, y a Richard. Y ellos no se ven. no se ven. No se ven. Yo trato Increíble. personalmente, como me gusta el calor humano, Ajá. me gusta ir. Vamos a ver, cuando Richard me graba, nos pasamos un rato en su casa, Ajá. con charla. Así estamos juntos un rato, Sí, tomamos sí, un sí, té, sí. hablamos, Yo con nos Richard. reímos, o sea, así. Sí. Pero ya la mayoría de las grabaciones tú no ves al músico. Aquella época cuando yo estaba en Nueva York con Julio, Sí. que grabábamos, era la orquesta completa. Completa, claro. Todo el mundo cantando, y ahí surgían cosas, ideas, ¿sabes? Sí, sí. Pero No, y las canciones hasta se desarrollan más y salen cosas. Sí, sí, sí. Sí, pero ya no, ya las grabaciones son directo al punto. Sí. O sea, bien. Y hasta el punto de todo lo que ha cambiado. Sí. Como ha cambiado todo. No, la música ha cambiado. Increíble, Bueno, es que la música, increíble. si te das cuenta, desde los tiempos del principio, estamos hablando de los tiempos de Bach, Beethoven, la música siempre va a cambiar. Sí, Vamos a ver, definitivamente. Hoy sí. en día estamos hablando de que reggaetón, pero dentro de 20 años, 30, ya casi ni se hablará de eso porque va a haber otra cosa. Ajá. Y va renovándose, renovándose, renovándose. Eso sí, la música es Sí, sí, la sí, naturaleza. sí, 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 sí. Pero, Increíble. pero lo bien increíble. hecho está bien hecho. Exactamente. Por sí. eso todavía estamos escuchando a Beethoven, lo que él hizo. Oh, Y lo hizo hace mucho. Bach, uno escucha y dice, eso está bien hecho. Sí, sí, sí. Y todo lo que hemos hecho aquí, que Y en está aquella bien época no había autotune ni nada. nada de eso. Nada de eso. Tú tienes un tema que se llama como pelotero la bola, ¿verdad? Pelotero la bola. Mira, Cuéntame eso. Mira, yo tengo dos historias. Bueno, primero, antes de Pelotero, fue Macarena. Ok. Nosotros vendimos 300.000 copias del disco de Macarena en Oye, Brasil. Eso está bien. Los programas de televisión tenían un artista famoso para una noche y decían, no, los sobrinos de juez están aquí, Carlos Olivo está aquí. No, saca a esta gente y vamos a poner a Carlos esta noche. Así, pegado. O sea, fue Porque un palo. Macarena no salió en Brasil. La BMG, que era la compañía, no lo quería, no sacaron el disco de los del Río. El original. El original. Mira No eso. y nosotros estábamos en Argentina en una gira y tocando la Macarena para que la gente gozara Sí, con sí. el bailecito y la cosa. sí. Y entonces un productor amigo mío, brasilero, Lucas Robles, me dice, Carlos, esa canción, ¿de dónde tú la sacaste? Digo, eso está pegado en todo el mundo. El tema el hit más grande que ha habido. El hit más grande que ha habido. ¿En serio? Sí. Entonces me dice Lucas, si la grabas, me la llevo a Brasil y la pegamos allá en Brasil. Mira Y eso. vine a Miami, la grabé, le metimos una campana y una cosa. ¿no? Lucas se la llevó. ¿sí? Ajá. Y oye, perdóname que tengo un poquito de catarro. No, tranquilo. Pues sí, quiere decir que por eso se pegó allá en Brasil. Sí, sí, Porque sí, tú hiciste más o menos un trocito de los de Río, lo tocaste allá. el mismo tema. Quiere era decir el que ellos mismo creían tema. a lo mejor que tú eras el original. No, pero es que como yo estaba firmado con American Airlines, Ok. me llevé la banda completa. Y qué entonces bien. la banda, o sea, el Vacilo de Río eran dos tipos cantando Sí, nada sí, más. me acuerdo. Y yo iba con la banda, y el swing y la cosa. No, totalmente. Richard y Totalmente, Camilo y todo el sí, mundo. sí, sí. Muchachos jóvenes, todo el mundo. Sí, guarachando. Qué bien. Y pegado. Y ve, eso yo sé que mucha gente no lo sabe. No. Porque para mí es noticia nueva y qué bueno. Abrimos. Porque tú ves que en la vida puede pasar cualquier cosa. Entonces, y luego con el pelotero, Ajá. que me preguntaste Sí. lo del pelotero, eso fue un caso de que la vida nos llevó para ahí. Y el pelotero también, a mí me gustaba, de lo que te hablaba al principio, de que me gustaba la música cuando yo era chiquito, me aprendía las canciones, y yo me sabía el pelotero la bola, ¿sí? El corito ese. ¿De Y dónde sale esa? Eso es el conjunto Casino, creo que era. O, Ok. ¿quién era? No me acuerdo. Pues me acuerdo, sí. Sí. Era un corito, era un coro, no Sí. era una canción. No tenía versos ni nada de eso. Solo pelotero la bola. Nada más, sí, va, kiri, va. Ya. Y entonces, un día en el escenario, en un hotel aquí cantando,
se me ocurrió y empiezo, pelotero, la bola, máquina, y yo aquí, y la banda me cayó atrás. Y por ahí. Y por ahí nos fuimos, entonces empecé a cantarle los boleritos, aunque quiero olvidarte, y volvíamos de nuevo al pelotero, y la pista se empezó a llenar, y el disc jockey que estaba viendo todo eso me dice, Carlos, graba eso, que eso está muy bueno. La gente se llenó. Y efectivamente lo grabamos. Eso fue en el 97, creo, o 98. Y se reventó. Mira eso. Pegó fuerte. Y hasta el día de hoy. Sí, bueno, cuando yo lo escucho, o sea, yo no lo había escuchado casi por ti hasta que no llegué aquí. Cuando lo escuché me encantó. O sea, para mí ese es el tema tuyo. Todo el mundo, a veces la gente me dice, ¿tú conoces a Carlos Oliva? Y la gente dice, no sé quién es. ¿Tú has oído Pelotero la bola? Sí, claro. Ese. ¿Tú eres del Pelotero? Oh. Sí. Tiene una canción que te identifica. Me identifiquen con eso, claro. ¿Quiere decir que ahora estás grabando algo nuevo? Como sí, estás diciendo. Estoy preparando cositas nuevas. Quiero ver si, aunque ya, o sea, los años te van castigando poco a poco, ¿no? Sí, bueno, eso es parte de la naturaleza. Yo sé. Lo bueno es que te ves en salud, te ves bien, y es lo más importante. Gracias a Dios. A veces se me olvidan las cosas y eso, ¿no? Oye, hasta a cualquiera se lo olvida, con tantas cosas que tenemos hoy en día, en serio. Como en aquella canción, a cualquiera se le muere un tío. Y es verdad. Como estamos hoy en día, hay tantas cosas pasando que uno mismo, yo trato de escribir cuando cosas porque se me van a olvidar. Ajá, sí. Y sé que sí, no, y tengo una buena memoria. Ajá. Pero como quiera, no le tengo tanta confianza porque uno es así. Ahorita estábamos conversando, a veces yo me despierto por la noche, tengo una idea, ¿no? Y entonces cojo el teléfono y la grabo en el teléfono. Ajá. Porque si espero a despertarme por la mañana no me acuerdo. Eso es lo que normalmente uno tiene que hacer. Si te ocurre una idea donde tú estés manejando lo que sea, cántala. Ajá. Y más tarde tú la recuperas. Buena. Exactamente. Oye, qué bueno. Ya estamos casi llegando al final del programa, pero muchas gracias por estar aquí. Oye, para mí. Un placer. Oye, de verdad. Y voy a escucharme tu disco. Tranquilo. Mira, vamos a hacer una promoción al disco. Sí, muchas gracias. Pero bueno, así nos vamos a despedir ya de nuestro público. Gracias por sintonizar aquí, como siempre, y espero que nos veamos pronto en el próximo episodio. Aquí está Luis Disla y Directo al Punto. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarme. Sí. Y ya tú sabes, estamos esperando tu próxima grabación. Sí, señor. Yo soy el primero que la voy a buscar. Ay, Dios. Y no quiero que me la regales, la voy a comprar. No, te la voy a traer. Bueno, Carlos, ¿algo más antes de irnos? Bueno, un saludo a todo tu público que está escuchando. ¿Quién es tu público ahora? Ya, son míos ya. Sí, era mi público, pero ahora es tu público. Ya poco a poco. Ay, Dios. Lo bueno es que muchas de estas personas que van a ver esto están en otras partes. Qué bueno que te conozcan, que sepan quién tú eres. Claro. Y que eres, imagínate, una persona, como te dije al principio, histórica. Ay, gracias. Y no como tú dices por viejo, sino es por todo lo que tienes por dentro, toda la información. Gracias. Bueno, con eso sí nos despedimos. Y que pasen un buen día, una buena tarde, depende de donde estés. Y hasta la próxima. Chao.